Muy buenos días para todas aquellas personas que están mirando esta transmisión. Dios les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Educación y Estudio de la Palabra. Siguiendo con nuestro devocional, para hoy nos corresponde Primera de Crónicas, capítulo 10, y nuestro tema para hoy es consecuencias de la desobediencia. Todos nuestros actos, sean buenos o malos, generan consecuencias. Lo importante es siempre obedecer a Dios. Lo importante es que estamos sembrando, que queremos cosechar. Todo está generando. Todo lo que hagamos nosotros, nuestros actos están generando, tanto como cosas buenas o malas. Lo importante es que cada día Dios quiere enseñarnos a través de estos capítulos qué es lo que nosotros estamos generando. Aquí habla de una persona que es Saúl, una persona escogida por Dios, pero en el momento en que él empieza a ser ese escogido, empieza a desobedecerle a Dios. Él quiere hacer las cosas a su manera y muchas veces nosotros siendo cristianos también queremos hacerlo a nuestra manera. Decimos que somos cristianos y estamos buscando de Dios, pero si estaremos haciendo lo recto delante de sus ojos. Entonces, sabemos que la desobediencia trae unas consecuencias. Y esas consecuencias no las podemos vivir ahorita, pero más allá las podemos vivir. Entonces, las consecuencias de la desobediencia. Saúl era una persona desobediente. Entonces, pero vamos a mirar a través de este capítulo qué nos enseña. Que a través de la desobediencia, qué consecuencias tuvo Saúl. Y con consecuencias también podemos tener nosotros a través de esa desobediencia. Vamos a mirar, dice, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Vamos a mirar un primer punto, dice, actuar de manera diferente. Sabemos que una persona desobediente nunca va a actuar de manera como es correctamente, sino de manera diferente. Vamos a mirar qué nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13, la parte A. Y así murió Saúl por su rebelión así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Mire, muchos de nosotros actuamos de manera diferente, somos desobedientes ante lo que Dios quiere con nosotros. Sabemos que en este momento podemos leer este capítulo y va a haber una gran batalla, pero él desobedeció a Dios. Nosotros podemos tener grandes batallas, pero lo importante es que no debemos de actuar diferente, debemos de actuar correctamente como a Dios le agrada. Entonces, siendo rebeldes ante Dios, mire, nosotros como personas, muchas veces queremos hacerlo a nuestro acomodo y actuamos de manera diferente. Entonces, aquí prevaricó, dice, contra Jehová. O sea, él no estuvo, en ese momento no lo buscó, en ese momento no trató de hacer lo que a Dios le agrada, sino él prevaricó, se hizo a un lado, no buscó de Dios. Y es lo que quiere Dios, que pase lo que pase, o lo que estemos pasando, siempre busquemos a Dios. Que no busquemos esas consecuencias a través de la desobediencia, porque son consecuencias grandes. Entonces, siendo rebeldes ante Dios, somos rebeldes ante Dios. Él era una persona que pensaba que todo lo podía hacer. Y muchos de nosotros también, muchas veces pensamos que en nuestras fuerzas podemos arreglar cualquier circunstancia. Pero no es así. Debemos siempre estar prestos a obedecer a Dios. Depender siempre de Dios es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cada problema o lo que estés pasando, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Trataremos de obedecer, porque como personas que somos, siempre estaremos tratando de obedecer. No vamos a decir, yo voy a obedecer al pie de la línea, no. Siempre cada día tratamos de obedecerle a Dios. Y es lo que mira Dios, que la intención de nuestro corazón, esa intención es la que cuenta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo.
Entonces la consecuencia de Saúl, podemos ver que, ¿por qué actuaba diferente? Porque él pensaba que todo lo iba a solucionar él. Y muchos de nosotros también pensamos y terminamos alejándonos de Dios. Pensamos, no, es que ese problema yo lo voy a resolver. No, tenemos que dejarle ese problema en las manos de Dios. Y Él se encargará de nuestras batallas. Él se encargará de todo lo que nosotros estemos haciendo. Entonces no creamos que nosotros no actuemos diferente ante Dios. Sabemos que Él todo lo puede, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, actuar de manera diferente, lo que hizo Saúl, miren, actuó de manera diferente siempre. Entonces, esa es una de las consecuencias cuando nosotros nos alejamos de Dios. Vamos a actuar diferente. Qué importante que es que nosotros tengamos una buena relación con Él. Que siempre estemos prestos en oración, que siempre tengamos disponibilidad para leer de su palabra. Porque en ese momento vamos a tener un acercamiento a Dios y Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar qué es lo que debemos de hacer. Que no tengamos las consecuencias. Nosotros queremos cosechar cosas buenas. Entonces sembremos cosas buenas. Entonces lo que decía anteriormente, que de nuestros actos, sean buenos o malos, generan consecuencias. ¿Cuál sería cuando nosotros estamos haciendo cosas buenas? ¿Cuál sería nuestra consecuencia? Cosechar cosas buenas. Y es lo que quiere Dios con nosotros esta mañana, que nosotros tengamos en cuenta de que todas las cosas que hagamos van a generar consecuencias. Pero lo importante es que cuando hacemos una cosa mala o tratamos de hacerlo a nuestra manera, vamos a actuar diferente. Vamos a hacer diferente las cosas. Entonces, vamos a mirar también que nos dice un segundo punto. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Muchas veces dejarnos influenciar por los demás. Nos dejamos influenciar por los demás y eso permite de que tengamos una consecuencia. Nosotros podemos leer detenidamente aquí, pero podemos mirar que Saúl era una persona que se dejaba influenciar, que él no estaba presto a lo que Dios le diga, sino quería hacerlo de tal manera que él creía que estaba bien. Vamos a mirar que nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13, la parte B. Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Mire, dice Dios que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, todo. Y en ese momento dice que Él nos muestra sus mandamientos, tantas cosas. Pero debemos de aplicar la obediencia, porque eso trae consecuencias. Él dice que en ese momento no consultó a Dios, consultó a una divina, y eso no le agrada a Dios. Podemos leer detenidamente por qué consultaría a una divina. Muchas veces nosotros en nuestras fuerzas no buscamos de Dios, o no buscamos su ayuda, y acudimos a otras personas. Tengo tal problema, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces hablamos mucho y muchas veces le pedimos la sugerencia o pedimos un consejo de otras personas y terminamos dejándonos influenciar por los demás. Aquí podemos leer que él consultó a una divina. Pero, ¿por qué sería? Porque no buscó la ayuda de Dios. En ese momento buscó ¿qué? Consejo de los demás. Consejo de personas que no seguían a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa que no buscamos el consejo de personas que conozcan de Dios. Siempre buscamos el consejo de los demás. Y esas personas
son utilizadas por Satanás para que nosotros caigamos, para que nosotros nos desviemos. Entonces, generaba una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque él estaba cerrado. Y muchas veces nosotros nos cerramos tanto en el problema que no le buscamos salida. Y eso trae una consecuencia. Dice que dejarnos influenciar por los demás. ¿Qué es lo que quiere Dios esta mañana enseñarnos? Que nosotros también podemos tener consecuencias si desobedecemos a Dios. Dios nos dejó en libre albedrío. Ese libre albedrío que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero de nosotros depende qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Porque Dios nos da la oportunidad de asomarnos a una nueva vida, pero ya depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. Muchas veces siendo cristianos decimos, ¿por qué tantas cosas me pasan a mí? ¿Pero por qué? Porque somos desobedientes. Porque no buscamos a Dios. En todo momento, en toda circunstancia en la que estemos pasando, siempre busquemos la ayuda de Dios. No creamos que nosotros podemos hacer las cosas solo. No nos cerremos que de pronto no hay una salida. Dios tiene una salida. Dios puede ayudarnos a salir o a ganar esa batalla. Pero siempre y cuando dependamos siempre de Dios. Cualquier batalla la podemos ganar cogidos de la mano de Él. Vamos a mirar, dice, como un tercer punto, dice, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Dice, tomar decisiones incorrectas. ¿Cuál es la decisión que nosotros hemos tomado? La decisión que nos la da Dios, esa es la correcta. Pero tiene que haber un acercamiento a Él. Tiene que haber una intimidad a Él. Esa buena relación con Dios hace de que tomemos las decisiones correctas. Que no nos dejemos llevar por nuestra mente o que no nos dejemos llevar por nosotros mismos, que nosotros podemos solos. Que antes, al contrario, una de las consecuencias dice que cuando nosotros no buscamos a Dios, tomamos decisiones incorrectas. ¿Y eso por qué? Y muchas veces siendo cristianos, dice, no aplicamos la obediencia. No tratamos de obedecerle a Dios. Entonces, pero eso trae también consecuencias. Vamos a mirar qué nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 14, parte A. Y no consultó a Jehová. Solamente quedémonos ahí. En la parte A dice, porque no consultó a Jehová. ¿A quién consultamos nosotros? Entonces miren que las decisiones correctas, vamos a tomar decisiones correctas, pero debemos de consultarle a Dios todo lo que estemos pasando en este momento. Pero Él no consultó a Dios. Nosotros debemos de consultar a Dios siempre. En cada circunstancia en la que estemos pasando debemos de consultar siempre a Dios. Y Él nos muestra ese camino verdadero. Él nos muestra en qué estamos fallando. Dice, no esperar en Dios en los problemas, mire. No esperar en Dios. Dice que trae una consecuencia. Que muchas personas no esperan en Dios en los problemas. Y eso trae unas consecuencias. ¿Por qué? Porque no esperamos en Él. Por eso Él no consultaba a Saúl, no quería consultar. Porque no esperaba en Dios en los problemas.
¿Cuántos hemos salido victoriosos? Hemos tenido problemas. ¿Cuántas victorias nos ha dado Dios? Pero porque hemos tratado de ser obedientes. Y es lo que quiere Dios enseñarnos, que cualquier batalla en la que nosotros nos encontremos, debemos de tomar decisiones correctas, pero siempre que lo busquemos a Él. Que siempre esperemos en Dios, que siempre le obedezcamos a Él. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida, que le consultemos siempre a Él. Y Dios, a través de su amor, a través de su misericordia, Él nos va a enseñar qué es lo que nosotros debemos de hacer. Dios es bueno, Dios es maravilloso. No generemos consecuencias malas, porque esas consecuencias malas nos llevan y nos permiten que nosotros nos alejemos de Dios. Acerquémonos más a Él. Cualquier cosa que estemos pasando, acerquémonos más a Él. Consultémosle a Dios. Y Él nos va a enseñar a través de su palabra qué es lo que nosotros debemos de hacer. Cómo nosotros debemos de seguir y obedecer a su palabra. Vamos a mirar qué nos dice cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Como un cuarto punto dice, tener una muerte espiritual. Le decimos, pero ¿cómo vamos a tener una muerte espiritual? Mire que acá se puede decir, en lo físico, Saúl tuvo una muerte. Vamos a mirar que nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 14, la parte B. Y por esta causa lo mató. Ahí nomás. Y por esta causa lo mató. Porque no consultó a Dios. Y por esa causa lo mató. No creamos que nosotros lo podemos resolver todo. Consultémosle siempre a Dios. Miren que Dios nos da la oportunidad de poder vivir. Nos da la oportunidad de poder disfrutar de esta vida. Sabemos que los problemas van a estar ahí. Pero lo importante es siempre entender de que siempre debemos de consultar a Dios. De que debemos de buscarlo a Él. No solamente buscarlo, también obedecer a su palabra. Si queremos generar consecuencias buenas, todo depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos generando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Aquí tuvo una muerte espiritual. En lo físico nosotros podríamos decir que él tuvo una muerte. Y en nosotros podría ser el alejarnos de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Tratemos cada día de obedecerle a Dios. Él a través de su palabra quiere enseñarnos cosas grandes, cosas maravillosas. Y lo importante es que tratemos de obedecerle. Esas son las consecuencias de lo que Saúl le estaba pasando. Dios quiere tocar nuestro corazón. Dios quiere instruirnos, Dios quiere enseñarnos a través de su palabra que Él quiere cosas buenas para ti y para mí. ¿Pero para qué? Para que apliquemos la obediencia. Para que cada día busquemos siempre su respaldo. Para que cada día siempre confiemos en Él. Porque sin Dios no somos nada. Nuestra victoria va a ser, vamos a poder pasar diferentes batallas, pero si tratamos de obedecerle a Dios. Todo lo que hagamos
genera una consecuencia. ¿Qué queremos cosechar? Es nuestra decisión. ¿Qué es lo que queremos cosechar? ¿Cosas buenas o malas? Todo depende de cada uno de nosotros. Seamos obedientes. Tratemos de aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces decimos la voluntad de Dios es como difícil aceptarla. Pero aceptemos la voluntad de Dios, porque Él tiene un gran propósito con tu vida y la mía. Y lo importante es que tratemos de cada día de ser obedientes. Recordemos que si obedecemos a Dios, todas las cosas nos salen bien. Recordemos siempre que si buscamos de Dios y si somos humildes delante de Él, todas las cosas nos van a salir bien. Porque humildad no podemos demostrarle a las personas. Debemos demostrarle nuestra humildad a Dios para que Él nos enseñe por el camino que debemos seguir. Entonces, en esta mañana quiere enseñarnos cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y es lo que quiere Dios con nosotros, que siempre tratemos de obedecerle. Que siempre tengamos un tiempo disponible para poder leer de su palabra. Porque Él quiere formarnos, porque Él quiere instruirnos. Entonces, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y entonces, dice, recordemos que si obedecemos a Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Amén. Invito a todas aquellas personas a que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Oh amado Dios, en esta hermosa mañana queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Papito de los cielos, porque tú cada día nos quieres enseñar, mi Rey, que debemos de aplicar esa obediencia. Precioso Dios, muchas veces queremos hacerlos en nuestras fuerzas. Queremos solucionar problemas, no queremos obedecer a tu palabra, pero tú cada día, a través de tu palabra nos instruyes, nos enseñas, oh Jehová de los ejércitos, que debemos de obedecerte, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú como un buen Padre quieres lo mejor para nosotros. Papito de los cielos, como no darte gracias, mi Rey, te entregamos este resto del día en tus manos, creyendo que la paz de Cristo está con cada uno de nosotros. Oh Jehová de los ejércitos, tú eres grande, tú eres maravilloso, mi Rey. ¿Cómo no alabarte, cómo no exaltarte? ¿Cómo no decirte, precioso Dios, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, mi Rey precioso? Hoy, precioso Dios, queremos hacerte esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todas aquellas personas que miraron esta transmisión. Dios les bendiga.